grabar la clase. Bien, antes de que se me olvide. También pueden tener lo que les dije, no realmente la solución que estoy presentando no es la única solución. También pueden instalar Xampp, ¿sí? Que ya es como decirlo, una caja negra donde está incorporada lo que es MySQL, lo que es PHP y Apache, ¿sí? Entonces ahí se ahorran, digamos, de instalar Apache, de hacer configuraciones en el HTTP-conf, de hacer configuraciones en el PHP-ini, etc. Entonces lo mejor que pueden hacer es instalar Xampp, ¿sí? Si digamos, no quieren hacer, digamos, ese tipo de instalaciones, porque quizás, digamos, tienen el equipo restringido, bueno, tienen ciertas, digamos, complicaciones que se limitan las instalaciones. Hay varias opciones, lo que les decía. Bien, entonces en este lado, primero, yo lo que voy a hacer, voy a empezar es Apache, ¿sí? En este caso lo voy a tomar desde este lado, teniendo Apache instalado, y voy a verificar que el servicio me esté funcionando. En este caso, el servicio está leyendo la ruta que yo tengo por configuración, lo tengo aquí en esta parte del index. ¿Sí? Él está leyendo una conexión a la base de datos, inclusive yo puedo quitar este nombre de index. Y ya me va a salir lo que es el directorio porque ya el archivo por default que tiene el index.php ya no se encuentra. Entonces, primero vamos a crear un archivo. Vamos a crear primero un proyecto en Angular. Entonces, yo estoy aquí. Voy a irme a la carpeta repositorios. Y en la carpeta repositorios vamos a crear un proyecto nuevo en Angular. Entonces voy a decirle ng new, voy a llamarlo proyecto prueba. Entonces ahí está instalando, me está preguntando por el street, me está preguntando por Angular Routing, sí, lo debo adicionar. Como ya les dije, ¿cuál es la funcionalidad del routing? Básicamente lo que él se encarga es de las direcciones para poder yo navegar a través del sitio web. Aquí vamos a colocar SCSS porque básicamente vamos a trabajar con el procesador SAS. SAS tiene 2. Entonces vamos a colocar acá. Y acá está instalando paquetes. Él se demora un poco. Entonces estamos instalando los paquetes en esa parte. Recuerden que para instalar Angular debo tener instalado Node.js, ¿sí? Y debo también estar con las actualizaciones de TypeScript, ¿sí? En caso tal de que tenga TypeScript, entonces debo actualizar la versión de TypeScript. Pero no es necesario tener TypeScript si voy a instalar Angular. Entonces ahí lo está haciendo. Mientras tanto, esperemos que él cree el paquete para nosotros poder trabajar lo que es el archivo. Entonces vamos a ver mientras tanto, voy a ir acá, mientras él termina. Y voy a ir a la ruta donde él está creando el proyecto, que es este proyecto prueba. Voy a ir a toda esta ruta. Y en esta ruta voy a crear un directorio que va a ser el directorio que se llame backend. ¿Sí? Entonces, en este directorio voy a crear el directorio backend. Entonces, vamos a ver, ya todavía sigue, ya terminó. Entonces, voy a abrir todo este directorio completo porque voy a trabajar el index.php dentro de este directorio que se llama backend. Entonces, aquí tengo todo. Déjenme. Aquí tengo todo. Tengo el directorio backend y en el directorio backend voy a crear un archivo que se llama inicio.php. Entonces recordemos que un archivo en PHP va a inicializar de esta manera y dentro de estas etiquetas, ¿sí? Yo coloco el código en PHP, ¿sí? Entonces en PHP vamos a hacer como no hemos visto, estábamos viendo la clase pasada bases de datos, pero he notado que no han visto taller de bases de datos. Entonces luego vamos a profundizar en las diferentes bases de datos.
Hoy vamos a hacer que en PHP haya un arreglo. Y lo que vamos a hacer desde Angular es leer ese arreglo. Entonces, para nosotros trabajar en PHP arreglos, voy a ir a la página oficial de PHP y voy a mirar lo que dice array. ¿Sí? Array es el que permite trabajar arreglos. Vamos a trabajar un arreglo de objetos porque es un array dentro de otro array. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, para trabajar un arreglo de objetos, aquí me está diciendo, hay una variable, recuerden que la definición de las variables viene colocado siempre el signo de pesos. Array, y este, por ejemplo, me está diciendo, este es un arreglo de objetos, donde el objeto frutas tiene un objeto, ¿sí? Con estas características, el objeto número tiene otro objeto y el objeto horse tiene otro objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a crear un objeto, voy a crear un arreglo, vamos a crear un arreglo que se llame clientes, ¿sí? Entonces, array, ¿sí? Viene de esta manera y si es un array dentro de otro array es que estamos creando lo que es un arreglo de objetos, ¿sí? Entonces, voy a crear de esta manera un primer objeto y vamos a decirle para ir agregando un arreglo de objetos, yo puedo ir agregándole array dentro de otro array. ¿Sí? Puedo ir colocando y separando. Esto es un objeto, esto es un objeto, esto es otro objeto y lo que hay es un arreglo de objetos. ¿Sí? Que básicamente es lo que trabajamos en Angular, una lista de objetos. ¿Sí? Que para eso hicimos uso de la interface. Entonces, o interfaz. Entonces, aquí voy a crear dos objetos o tres objetos y vamos a decirle que va a tener estos campos. Entonces, el valor, si ustedes ven aquí en la documentación, cada valor viene asignado con igual y el signo mayor. Entonces, en este caso, voy a decirle que voy a crear un campo ID que tiene este valor y cada uno de los elementos vienen separados con un coma. ¿Sí? Entonces, aquí nombre va a ser tipo string. Vamos a decirle a Pepito, coma, y vamos a decirle aquí, por ejemplo, género. Entonces, aquí vamos a colocarle femenino. Luego vamos a crear otro objeto, lo mismo, voy a copiar esto, ¿sí? Porque va a tener la misma estructura, pero es un arreglo de objetos con valores. Entonces, aquí me equivoqué, aquí es Pepita y ya. Y voy a crear otro, ¿sí? Entonces, aquí tengo 3, aquí tengo Juanita y va a ser femenino. Bien. Entonces, ya tengo este arreglo. Y para imprimirlo en PHP, nosotros no podemos utilizar el prim ni el echo, sino para imprimir los arreglos se hacen uso de algo que se llama el bardam. El bardam lo que me imprime es un arreglo y voy a imprimir clientes para mirar cómo viene. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a ir acá para ir validando que todo esté bien. Voy a irme al directorio que se llama, voy a actualizarlo, proyecto prueba y la parte de backend, ¿sí? Que tengo aquí, inicio. Entonces, este es un arreglo como se ve en PHP, pero para comunicarlo, ¿sí? A Angular debemos convertir ese arreglo en un formato JSON, ¿sí? Entonces, en PHP, para yo convertir ese formato en JSON, ¿sí? Voy a crear una variable que se llama JSON y hay una función en PHP que se llama JSON encode, ¿sí? Lo que hace es pasar este arreglo en un formato JSON. Entonces, simplemente le voy a pasar aquí clientes. Entonces, imprimo, voy a comentar este bardum y voy a imprimir para que miremos cómo viene este formato en JSON. ¿Sí? Entonces, de una pasa al formato JSON. ¿Sí? Entonces, vemos que es un arreglo de objetos. Aquí está el primer objeto.
Acá está el segundo objeto y acá está el tercer objeto. Tal cual como nosotros lo hemos visto en Angular. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos aquí el objeto, debemos a la misma vez, hay una función en PHP donde debemos decirle, es algo que se llama los headers. Voy a enviar acá, header, ¿sí? Que son las cabeceras en el HTML, que básicamente es para decirle que esa información que estoy mostrando va a ser de tipo HTML, en este caso va a ser de tipo JSON, o puede ser archivos PDF, ¿sí? Que uno puede construir en PHP un archivo para que me imprima en un equivalente PDF. Eso se puede hacer, pero hay que cambiar el tipo de cabecera. Entonces, en el header, esta es la documentación. Aquí me dices enviar encabezados con tipos de formato, ¿sí? Es una función en PHP donde básicamente uno le pasa unas determinadas variables. En este caso, vamos a mirar, uno que dice es el tipo de formato. Entonces, si nosotros queremos enviar un tipo de formato JSON, debemos decirle content type application /JSON. Entonces, debo enviar esto tal cual debo copiarlo. Entonces, esto lo debo colocar antes de iniciar o lo puedo colocar después del imprimir, ¿sí? Aquí, pero no lo puedo hacer primero el JSON y luego el header, ¿sí? No puedo hacerlo. Entonces, aquí voy a decirle header y voy a decirle content type, ¿sí? Dos puntos, application y vamos a decirle que es tipo JSON. Bien, entonces una vez ya tenemos esto, vamos de nuevo a mirar y hemos visto que cambia el formato, que en este caso sería las cabeceras, ¿sí? Entonces, yo lo veo igual, pero cuando se va a hacer la comunicación, la interpretación es diferente. Entonces, ahora vamos a Angular, ¿sí? Porque vamos a leer los datos. Entonces, en Angular voy a ir al proyecto. Mi proyecto se llama proyecto prueba. Bien. Entonces, en el proyecto prueba voy a crear un componente, no voy a crearlo en ningún directorio, solamente voy a crearlo. Y voy a decirle que este se llama home. Bien. Y vamos a crear también una interfase de una vez. Entonces, generate interface. Y voy a decirle que esta es una interfase que se llama clientes. Bien. Entonces voy a abrirlo. Voy a abrir el proyecto. Aquí está en el home. Y vamos a crear también algo. Ya hemos visto sus dos componentes. Vamos a mirar otro que es generate service. Que ese es el que me permite conectar frontend con backend. En Angular tengo que conectarme con PHP y esto es a través de uno que se llama servicios. Entonces vamos a decirle service y solamente vamos a decirle servicio cliente. Entonces, si miran, ambos, tanto interface, ¿sí? Como el interface solamente crea un archivo, mientras que el servicio crea dos porque este es el de pruebas. Este es para hacer pruebas, ¿sí? Y el que nos interesa es la extensión .ts que corresponde a TypeScript. Bien, entonces vamos a abrir el proyecto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Este es el inicio. Voy a cerrar el backend, voy a decirle que sí. Y vamos a abrir nuestro proyecto inicial. Voy a correrlo. ¿Sí? No he hecho ningún cambio, no he hecho nada en Angular. Solamente he creado componentes. Y ahí está originando el NG Server para poder crear como una especie de servidor virtual donde origina un puerto donde yo voy a correr la aplicación. Entonces aquí está. Y voy a correr la aplicación aquí. Bien.
Entonces, esto ya lo sabemos. Vamos a limpiar lo que es el app component. Solamente vamos a decir el router outlet, ¿sí? Y vamos a ir al home. Entonces, en el home vamos a crear un menú de navegación. Vamos a crear los ULs y vamos a crear botones. Entonces, vamos a decirle, este es cada LI. Este es cada LI. Vamos a decirle que este es opción 1. Este es opción 2. Y este es opción 3. Bien, opción 3. Bien, entonces ahora no se ve, entonces vamos a ir a app routing para configurarlo. ¿Dónde está app routing? Que no lo veo aquí. Entonces vamos a ver app routing. Vamos a importar el componente. Entonces en este caso sería home, que es nuestro componente. Y vamos a decirle home component. Bien, vamos a crear la ruta. Entonces vamos a decirle que por default la que va a cargar cuando esté vacía va a ser el componente home. Entonces voy a decirle aquí home component y ya. Entonces ahí ya tengo lo que es el menú. Y acá vamos a ir, agreguemos un poco los estilos. Vamos a decirle que este va a ser ancho 100%. Vamos a decirle que esto va a ser un display tipo flash. Y vamos a decirle estilos, lista estilos, para que quite esta parte. Y vamos a decirle un poco de esto. No, a cada LI es que hay que agregarle, no a cada. Entonces vamos a decirle margin 10. Bien, ahí ya lo tenemos. Y vamos a manipular acá, entonces vamos a decirle acá que este es excepción, este es bienvenidos. Y acá vamos a tener otra excepción que aquí vamos a comunicarnos con los datos en PHP, donde vamos a cargar la información. Entonces, primero vamos a hacer esta parte. Vamos a tener aquí para leer los datos. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con PHP? Entonces, hemos visto, vamos a servicio, primero interfase. Estamos en interfase, voy a buscar la interfase que hemos creado y que se llama clientes. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear cómo viene nuestra estructura de interfase. Recordemos que el arreglo que estamos creando en PHP es ID, nombre y género. Esto lo cierro para no confundirme. Entonces, debemos tener un number que es, un ID, perdón, que es tipo number. Debemos tener un campo que se llama nombre, que es tipo string, y debemos tener un género que va a ser tipo string, ¿sí? Tal cual como se viene. Entonces, este vamos a llamarlo minúscula y minúscula, ¿sí? Que todo sea de lo mismo. Bien, entonces ya creamos nuestra interfase, que es de clientes, y vamos a ir al home de TypeScript. Entonces, en el home de TypeScript, primero, ¿cómo vamos a comunicarnos con PHP? Entonces, lo que les dije, hay un componente que se llama servicios, que nosotros creamos, que se llama servicio cliente. Para nosotros trabajar los servicios, debemos importar un módulo que se llama HTTP módulo. Entonces, primero vamos a app módulo, ¿sí? Y vamos a decirle import. Vamos a decirle, @angular /common
/http. Y vamos a buscar el módulo que se llama HTTP Client Module, ¿sí? Y vamos a importarlo. Y ahí ya lo importamos. Ahora podemos trabajarlo. Ya lo importamos en el app módulo. Ahora lo que vamos a hacer es ir al componente donde estamos trabajando todo. Al componente, perdón, donde estamos trabajando el servicio, que en este caso sería servicio cliente service, ¿sí? Y adicionar e importar HTTP client, no HTTP client module, porque ese es el módulo como tal que me va a traer todas las funcionalidades. Entonces aquí vamos a buscar de nuevo y vamos a decirle @angular/common/http y vamos a decirle aquí HTTP client, ¿sí? Para poder mirar cómo trabajar los servicios. Entonces, una vez, denme un segundo, que alguien está intentando ingresar. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Primero debemos reinicializarlo en el constructor, porque lo estamos importando. Vamos a llamarlo HTTP. ¿Y qué es de HTTP client? Si queremos, podemos decirle en Private que esto es algo de encapsulamiento, ¿sí? Que es de programación orientada a objetos. Entonces, podemos definirlo como tipo Private. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable que se llama URL, ¿sí? Y vamos a decirle a dónde nos vamos a conectar. Vamos a decirle que el servicio es toda esta parte, toda nuestra ruta del backend se encuentra acá, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Vamos a definir y aquí vamos a decirle que es nuestra URL. Todavía no vamos a enlazar inicio.php porque esas rutas pueden cambiar. Entonces, una vez ya tenemos esto, ¿sí? Vamos a crear una función, puede ser consultar clientes, ¿sí? Porque en consultar clientes vamos a consultar los clientes que se encuentran en PHP a través de un arreglo. Entonces aquí vamos a decirle this.http y vamos a utilizar un método que es el método get, obtener datos, ¿sí? El tipo get. Y vamos a pasar aquí toda la URL, ¿sí? Entonces vamos a concatenar. En este caso, vamos a concatenar lo que es this.url, ¿sí? Y vamos a colocarle inicio.php, ¿sí? Porque consultar datos va a consultar solamente este archivo, ¿sí? Donde tengo un JSON que me está devolviendo un formato JSON de datos. Entonces, una vez tengo esto, para yo poder comunicar los datos con PHP, yo debo trabajar un patrón de diseño que se llama los observables, ¿sí? Este patrón de diseño que se llama los observables, lo que hace es observar si hay peticiones HTTP. También los observables se utilizan si hay eventos, por ejemplo, de un botón o está recibiendo datos, ¿sí? Es como que siempre está atento observando si hay un evento que está ocurriendo en, digamos, en este caso, en la aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos haciendo un observable que una vez que se haga la petición, lo que haga es capturar los datos. Entonces, este observable se trabaja, ¿sí? Con un módulo que se llama el RxJS, ¿sí? Entonces, solamente tengo que decirle observable, ¿sí? Observable. Tengo que colocarlo acá y tengo que definir que la función va a ser de tipo observable y vamos a decir que va a ser tipo any, ¿sí? Y vamos a decir que esta va a retornar, ¿sí? O sea, esto va a ser una función que me va a retornar
respuesta a esta petición HTTP utilizando un tipo de método para poder acceder a los datos que es tipo GET, ¿sí? Que el GET es de obtener los datos, ¿sí? Que estoy esperando y me va a retornar un arreglo de objetos. Entonces, una vez ya tengo esto, ¿sí? Ya tengo este servicio donde tengo configurado una función, entonces voy a ir al componente, ¿sí? Voy a ir a la lógica del componente home. En este caso voy a ir a home TS y vamos a trabajar o a hacer el llamado a esa función. Para hacer el llamado a esa función debemos importar, ¿sí? El servicio. Entonces vamos a decirle acá service client y vamos a hacer el llamado a este servicio, ¿sí? Entonces aquí lo tengo y puedo llamarlo aquí, dos puntos, service cliente. Bien. Entonces aquí una vez voy a colocarlo en el NGOnini, que una vez que se han inicializado el constructor y se ha cargado, digamos, la página, entonces sí pueda hacer el llamado a ese servicio. Entonces, en este caso voy a decirle this.service.consultar clientes, ¿sí? Entonces, voy a llamar al consultar cliente y como es un observable, básicamente se trabaja con algo que se llama el suscriptor, ¿sí? Para yo poder acceder a los eventos, en este caso a la petición del servicio HTTP y poder recibir los datos. Entonces voy a decirle acá, esta es la función flecha, y vamos a imprimir los datos. Vamos a imprimir qué sucede en console.log. Vamos a imprimir esto simplemente. Entonces aquí ya lo estoy corriendo. Voy a ir acá y vamos a mirar la parte de herramientas de desarrollador. Entonces aquí tengo un error, si ustedes ven, y aquí el error básicamente que me está originando es que me está diciendo que resulta que el archivo PHP, el origen al que estoy leyendo el archivo no es permitido. Entonces, para poder quitar este error, voy a ir al PHP y voy a adicionar otro tipo de cabecera, ¿sí? Y este tipo de cabecera básicamente lo que hace es acceder este que se llama Access Control Origin, ¿sí? Tengo que decirle Access Control Origin y tengo que decirles que me permita acceder desde cualquier tipo de contenido, es decir, que permita leerlo, no importa desde dónde, pero viene, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo con agregando este tipo de header. Entonces, una vez ya lo tengo, ¿sí? Vemos que ya se eliminó y que estamos viendo los tres datos o los tres objetos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a leer, voy a quitar este módulo, este es del servicio, y voy a mirar acá. Entonces, voy a el primer dato, tipo 0. Entonces, ¿cómo estoy leyendo? Estamos mirando que el primer dato, ¿sí? Va leyendo y es tipo 0. El segundo dato, ¿sí? Entonces, aquí tengo todo el objeto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear acá, porque vamos a meter todos esos datos en otra lista. Entonces, voy a crear aquí lista clientes. Y voy a decir que lista clientes es un array de tipo clientes. Por ahora es vacío. Voy a crearlo acá arriba. Aquí me origina error porque debo importarlo acá. Debo importar la interfase. No lo he hecho. Voy a colocar acá.
y vamos a buscar qué es clientes. Bien, y acá vamos a importar la interfase clientes. Bien. Entonces luego para irlo adicionando simplemente, por ejemplo, lista clientes punto push, ¿sí? Que es el de adicionar a la lista y vamos a decirle datos 0, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ir recorriendo, ¿sí? Ese arreglo de objetos. Entonces para recorrerlo, un for y menor a datos.length, que ya lo sabemos, y más, y ya lo tenemos. Bien. Entonces, ahí ya tenemos nuestro arreglo de objetos. Entonces, si queremos, al final lo imprimimos para ver si es cierto. Console.load. Aquí debemos cambiarlo ahí. Y vamos a imprimir datos. Y aquí tenemos nuestro arreglo de objetos. Entonces, para imprimir el arreglo de objetos, en la interfase visual, vamos a ir acá y en esta sesión vamos a usar las directivas de Angular. Entonces, vamos a crear una tabla. Entonces, el primero es ID, el segundo es nombre y el tercero es género. Bien. Y luego tenemos un TR, donde tenemos un TD para cada uno. Y debemos adicionar una directiva que es la nfor, que ya la hemos visto. Y vamos a leer nuestra lista que se llama lista clientes. Y cada uno se llama ítem. Entonces, en este caso, el primero sería ítem.id. El segundo sería ítem.nombre. Y el tercero sería ítem.género. Entonces ahí ya los tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vamos a crear otra sesión. Entonces vamos a decirle que esta sesión, vamos a decir una directiva que se llama ngIf, solamente visualice si la opción es igual a 1 y esta se visualice solamente si la opción es igual a 0. Este es el bienvenidos. Ahí me salió error, ¿por qué? Porque opción no está declarada. Entonces vamos a ir al TypeScript y vamos a crear una variable que se llama opción, tipo number y que por default va a ser el 0. Vamos a ver, dice, creo que la adicioné con doble C aquí. Listo. Entonces, ahí me dice la primera opción. Entonces, vamos a decirle que cuando es la primera, bienvenido, la segunda opción, la segunda. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer el llamado a un clip. Y vamos a hacer el llamado a una función que se llama, no sé, mostrar opción. Y vamos a pasar por parámetros variables. 0, clip. Este es clip. Y mostrar opción 1. Clip. Mostrar opción 3. Bien, ahora me va a salir error porque la función no existe. Entonces voy a ir a llamar a la función, voy a declarar la función que en este caso se llama mostrar opción. Va a recibir, no vamos a colocarle parámetro opción porque podemos hacerlo, parámetro opción, pero no significa de que este es el mismo valor que este. Este es una variable local que solamente pertenece a esta función. Voy a colocarle opción.
opción seleccionada para que no crean que es la misma. Entonces aquí ya voy a seleccionar la opción y voy a decirle que la opción que seleccione va a ser la opción seleccionada. Entonces una vez tengo esto, vamos a hacer acá, vamos a ver aquí, console.log. Vamos a ver si hice algo mal, porque creo que no está leyendo. Voy a actualizar. Sí, no está leyendo la función, es que creo que creo que es opción clic. Siempre se me olvida. Entonces ahí estamos y la opción 1, la opción 2 y la opción 3, ¿sí? Entonces en la opción 1 ya tenemos estas opciones, ¿sí? Y ya estamos comunicando los datos, ¿sí? Con PHP, ¿sí? Ya estamos teniendo esa parte. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, ¿sí? Que ya lo tenemos y vieron 38 minutos conectándome a PHP y haciendo esta opción, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a originar. Vamos a mirar en Angular cómo originar en Angular ya los ejecutables, que son los archivos fuentes que se van a subir. Entonces vamos a decirle ng build product, que básicamente es originar y ir a producción los archivos, porque uno en Angular está programando, pero al final esto se va a compilar y va a originar unos archivos y esos archivos son unos JS, CSS comprimibles y solamente un index.html. Entonces voy a decirle ng build product, ¿sí? Y vamos a mirar qué directorio él origina cuando se compila todos los archivos o origina unas fuentes. Entonces, si ustedes ven, vamos a esperar que él está ahí construyendo todo. Y voy a entrar al directorio que tenía, que era este proyecto prueba. Y si ustedes ven un nuevo directorio que adicionó, es un directorio que se llama dis, este que está acá. Y este dis, si ustedes ven, son todas las fuentes que ese es el que se debe subir al directorio, digamos, al servidor de producción, ¿sí? Que es este que está acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a copiar todas las fuentes y nosotros habíamos dicho que este localhost 8080 está llamando por default a este que se llama repositorios, ¿sí? Entonces, a este que se llama repositorios, que es esto, aquí voy a copiar todas las fuentes, ¿sí? Todo lo que tenía, que son todos estos archivos. Entonces, aquí estoy mirando que ya son todas las fuentes, ¿sí? Y está haciendo de una vez la conexión con el backend porque el backend se encuentra en otra ruta, ¿sí? Entonces, si ya vieron, ya tengo todas las fuentes y estas fuentes son las que yo voy a hacer uso. Creo que habían una pregunta. Ah, vale, muchas gracias. Entonces, ahí, digamos, ya tenemos, es decir, las fuentes, estas fuentes que vemos acá son las que debemos utilizar cuando vamos a hacer uso, perdón, de un servidor de producción. Estas son las que se suben en nuestro hosting, ¿sí? Todas estas fuentes que pertenecen al directorio dis, ¿sí? Y esto lo hacemos con este comando que se llama lng build-prod, ¿sí? Entonces, ese sería por esa parte, digamos, desde lo que es la conexión con PHP y Angular, ¿sí? Entonces, si vieron, digamos, esta parte lo necesitamos hacer también cuando vamos a requerir lo que es con bases de datos, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar
todo con arreglos de objetos por ahora desde PHP, hasta que luego veamos una clase solamente de bases de datos y hagamos comparaciones de cómo crear una base, porque no lo han visto ustedes. Entonces, en este caso, vamos a trabajar lo que es arreglos. Entonces, en este caso, si ya vieron, solamente hemos trabajado desde Angular. Voy a volver a recordar lo que es componentes, lo que es interfaces, y ahora estamos viendo servicios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿qué es? Vamos a ver cómo trabajar lo que son tuberías en Angular, ¿sí? Para poder hacer buscadores, ¿sí? Que eso es algo muy común en los sitios web que uno ve, que son buscadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo crear una tubería en Angular? Que se le llama pipe, ¿sí? De esa manera. Bien, yo creo que la clase de hoy va corta, ¿sí? La idea era mostrarles esta conexión para no poder seguir avanzando, ya que no se, digamos, no se dio material de preclase, pero se va a subir la siguiente semana para que estén al tanto que son las diferentes arquitecturas software que se pueden construir, ¿sí? Desde el lado de backend, desde el lado de frontend. Entonces, esta arquitectura que ustedes ven acá en cómo se conecta Angular con PHP es una arquitectura que es muy llamada, que son la parte de arquitecturas a través de microservicios, ¿sí? A través, cuando yo me conecté, con Angular con PHP, es como si tuviéramos dos servidores diferentes, pero al final todo está en el mismo servidor porque yo coloqué todas las fuentes aquí, ¿sí? Pero esta manera, digamos, de conectarse con Angular se hace en este caso desde backend, por ejemplo, con el lenguaje PHP. También se puede hacer con Node.js, pero ya necesito con Node.js de igual manera otra estructura. Necesito tener un servidor Node.js. Entonces, cuando yo tengo un servidor Node.js, es que necesito también poner a correr Node.js como si fuera un servidor, ¿sí? Y lo que les decía, no todos los servidores que están, digamos, que uno alquila o que uno tiene, va a tener Node.js. Entonces, por eso también hay que estar sujeto a las diferentes soluciones para saber cómo acoger y resolver ese problema. Bien, yo creo que hasta hoy dejamos la clase hoy corta. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta. Voy a detener la grabación.